¿Alguna vez has sentido que estás fallando en absolutamente todo? Fallas en el estudio, fallas en el trabajo, fallas en el amor, fallas hasta intentando no fallar. Tranqui, no eres especial. Solo estás trabajando dentro de los márgenes normales de una máquina mal calibrada. Tú, voy a decirte cómo dejar de cagarla. Pero antes, ¿qué significa cagarla? O sea, fallar. Lo haré desde mi perspectiva de ingeniero que de vez en cuando lee sobre psicología y otras veces sobre derecho. En ingeniería, fallar no es un drama existencial, es un diagnóstico. Una falla ocurre cuando algo no cumple su función bajo las condiciones esperadas, ya sea una palanca que se parte por exceso de tensión o un técnico que se fatigó porque le ponían mucho trabajo y dejó de hacerlo bien. Fallar es dejar de hacer las cosas como se tenían previstas. Tú también eres un sistema que puede fallar mecánica, emocional y existencialmente, pero esas fallas se pueden corregir, y no con psicología barata, no con pajas mentales, no con videos de autoayuda. Se corrigen con una metodología que incluye rediseño, mantenimiento y un manual técnico actualizado de ti. Otros profesionales lo llaman autoconocimiento. Para dejar de fallar hay que entender cómo fallan las cosas y las personas. Una falla no se corrige diciendo, todo pasa por algo, o voy a echarle ganas. No, se corrige tomando acciones correctivas luego de identificar claramente tres cosas. Primera, cómo se clasifican las fallas. Segunda, cuáles son los modos en los que puedes fallar. Y tercera, cuáles son las fuentes de tus fallas. Este conocimiento que voy a compartir proviene de una rama de la ingeniería llamada análisis de fallas. Este tema es tan avanzado que se ve en cursos de maestría. Pero, como a mí me gusta hacer analogías entre la ingeniería y la vida, vengo a traer la interpretación del tema para aquella gente que se quiere a sí misma y que no se metió a una carrera de ingeniería. Habíamos dicho que estas son las tres cosas que había que identificar: clasificación de fallas, modos de falla y fuentes de falla. Primer tema: clasificación de fallas. Las fallas pueden clasificarse de tres formas, según su consecuencia, según su tiempo de desarrollo y según su etapa de evolución. Voy a ahorrarnos tiempo y solo hablaré de la más importante, según su consecuencia. Y esto significa que una falla puede ser catastrófica o no catastrófica. La falla catastrófica habla por sí sola. Es cuando todo se va a la mierda, cuando las cosas se rompen, se explotan, en fin, cuando dejan de servir por completo. Un ejemplo técnico es cuando se quema el motor de un avión en pleno vuelo y este pierde su capacidad de seguir en el aire. Un ejemplo humano es cuando tú estás en ese avión. La falla no catastrófica también se autoexplica. Es cuando hay errores pero el sistema aún sigue funcionando. No tan bien como debería, pero todavía sirve. Un ejemplo técnico es cuando una tubería de agua gotea. Se cumple con el objetivo de llevar el agua desde un punto hasta otro punto, pero ese goteo hace que se pierda parte del agua y que el proceso en general se vuelva menos eficiente. Un ejemplo humano es cuando en la universidad estudias lo mínimo necesario. No vas a clase, no presentas trabajos, no haces tareas, pero igual pasas la asignatura con una nota mediocre. Esto es una falla no catastrófica, pero si escala, podría convertirse en una falla catastrófica del tipo que te expulsan de la universidad por bajo rendimiento académico. Clasificados los tipos de falla, puedes considerar que la no catastrófica se puede corregir sobre la marcha. Pero si la falla es catastrófica, no hay mucho que hacer. Si te dejó tu novia, puedes llorar. Si te echaron del trabajo, también puedes llorar. No obstante, si corriges sobre lo que salió mal, sobre lo que hiciste mal, seguramente tu próximo trabajo y tu próxima pareja van a durar más. Segundo tema: modos de falla. Me voy a poner extremadamente técnico por algunos segundos, pero no te asustes. Existen 5 tipos de modo de falla mecánica: fractura, desgaste, corrosión, deformación y vibración. Generalizándolo, un modo de falla es la forma en la que un sistema pierde su capacidad de funcionar correctamente, o en otras palabras, la posible manera en la que va a fallar. Traduzcamos esto a idioma no ingeniero. El modo de falla de fractura es cuando la cosa se rompe porque se cargó con más esfuerzo del que ésta podía soportar. Hice un video sobre esto, así que ve a verlo. Si la cosa eres tú, significa que te cargaron con más elementos de los que podías manejar y terminaste colapsando. El modo de falla de desgaste es cuando la cosa pierde material por roce continuo con otras cosas. Piensa en dos engranes que giran y se chocan entre ellos. Con el tiempo se irán desprendiendo pequeñas partes de la superficie de cada uno hasta que el espesor final de sus dientes sea notablemente menor que el original, lo que los hará más débiles.
Si la cosa ya no es un engrane sino tú mismo, puede ser que estés en conflicto leve pero constante con algo o con alguien. No es una guerra. Son peleas pequeñas, discusiones estúpidas o quejidos absurdos respecto de algo que no puedes cambiar, pero que por su larga duración o recurrencia a través del tiempo te van a desesperar hasta que no puedas más. El modo de falla de corrosión es básicamente un ambiente tóxico. Por ejemplo, el agua de mar es corrosiva para elementos metálicos por la sal y otros minerales que tiene. Poco a poco el entorno va reaccionando con el material, degradándolo y volviéndolo inútil. Si tú como persona estás en un entorno poco saludable y o con personas que minan tu confianza, tu seguridad o tu bienestar, vas a terminar también degradándote y volviéndote un inútil, pero ni siquiera por culpa tuya, sino por agentes externos. El modo de falla de deformación ocurre cuando la cosa cambia de forma permanentemente, pero sin llegar a romperse. Un ejemplo es una viga que terminó doblándose por un peso excesivo, pero no tan excesivo como para que se partiera a la mitad. La analogía humana es cuando te esfuerzas tanto por adaptarte a una situación que terminas convirtiéndote en aquello que juraste destruir, o en algo que no querías ni necesitabas ser. Y por último tenemos el modo de falla de vibración, típico de máquinas rotativas. Se manifiesta cuando hay elementos internos desajustados y la cosa empieza a oscilar de forma inestable o a moverse de manera descontrolada. En humano esto vendría siendo cuando el sujeto vive con ansiedad constante y también con cambios de humor bruscos que lo llevan a tomar decisiones sumamente impulsivas. Ya casi llegamos al tema de cómo solucionar fallas. Pero antes, tercer tema. Fuentes de falla. Tenemos 7. Diseño, material, fabricación, transporte, montaje, operación y mantenimiento. Vamos a dar la definición técnica y enseguida la analogía humana para cada una. Fuente de falla de diseño. Ocurre cuando el componente está mal pensado desde el principio. Ejemplo técnico. Cuando diseñas un columpio para adultos pero la cuerda que calculaste no soporta el peso de un niño. Ejemplo humano. Cuando estableces una rutina que no encaja con tu disponibilidad real de tiempo. Fuente de falla de material. Ocurre cuando el material usado no es el adecuado. Ejemplo técnico. Cuando usas una película de papel en lugar de una de plástico para cubrir un elemento de la lluvia. Ejemplo humano. Cuando tu cuerpo no es lo suficientemente resistente como para llevar a cabo actividades físicas exigentes. Te lesionas. Te falta hueso y músculo. Fuente de falla de fabricación. Ocurre cuando el diseño y el material son los correctos, pero algo salió mal al construir la pieza. Tal vez me van a funar por el ejemplo humano. Ejemplo técnico. Cuando sueldas mal la unión de dos láminas metálicas. Ejemplo humano. Cuando cierta pareja tiene problemas genéticos y no debería reproducirse, pero se reproduce. Y hacen a Pepito. Y Pepito sale retrasado. Fuente de falla de transporte. Ocurre cuando te llevan de un sitio a otro sin el más mínimo cuidado. Ejemplo técnico. Cuando tienes cajas llenas de helado y las llevas en un camión sin refrigeración. Ejemplo humano. Cuando tienes que llegar lúcido al trabajo pero te agarra un trancón, te insulta una señora en la calle y pisas una baldosa que tenía agua por debajo. Fuente de falla de montaje. Ocurre cuando ensamblaste mal tu sistema a pesar de que sus partes individuales estaban bien. Ejemplo técnico. Pones mal los tornillos mientras armas un mueble. Ejemplo humano. Empiezas a trabajar en un proyecto con gente cuyas capacidades individuales son muy buenas, pero son personas que no se integran bien con los demás, así que el trabajo en equipo va a ser terrible. Fuente de falla de operación. Ocurre cuando estás operando tu sistema por encima o por debajo de sus límites u especificaciones. Ejemplo técnico. Tienes una caldera trabajando a 2 bares de presión cuando su límite nominal es de 1.8 bares. Ejemplo humano. Te enfermaste repentinamente y tu temperatura corporal subió a 39 grados centígrados, pero tú deberías estar a 37 grados centígrados. Fuente de falla de mantenimiento. Ocurre cuando no mantienes adecuadamente tu sistema. Hay que ordenar, hay que limpiar, hay que reemplazar esas piezas desgastadas. Ejemplo técnico. Cuando tienes un motor y no se te da la gana de cambiarle el aceite nunca. Ejemplo humano. Cuando no duermes bien, no te alimentas bien y no descansas lo que necesitas. Date cuenta que la revisión de fuentes de falla sigue un orden lógico. Si tu diseño está bien, pasas a mirar el material. Si el material está bien, pasas a mirar la fabricación. Y así sucesivamente hasta que llegas a la operación y el mantenimiento. ¿Te acuerdas que al principio del video te dije que tu manual técnico se llama autoconocimiento? Tener un alto conocimiento de ti misma te dará los fundamentos para caracterizar claramente tus fallas y eventualmente corregirlas.
El ingeniero que más conocimiento tiene de su propia instalación es aquel que pilla los errores más rápido y enseguida procede a eliminarlos. Te diré cómo ganas autoconocimiento. Y te advierto, esto no se parece a meditar bajo una cascada escuchando flautas andinas. No, es más bien como hacerle pruebas de laboratorio a un sistema nuevo. Algo como aplicarle una carga a tu sistema y ver cómo responde. Algo como variar parámetros, subir temperatura, bajar presión. Por ejemplo, esos parámetros de entrada hacen que los resultados a la salida sean diferentes. Entonces tú analizas qué tanta variación a la entrada de esos parámetros produjo qué tantos cambios a la salida, qué impacto hubo. La vida y la técnica tienen una constante experimentación. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Fácil, empieza a moverte, pero moverte de verdad. Sal con esa persona, métete a ese curso, haz ese trabajo. En general, haz cosas, arriésgate, gana, equivócate, échate un par de cagadas con estilo, pero preferiblemente sin hacer cosas ilegales. Y mientras haces las cosas, concluye si te gustó o no te gustó. ¿Te motivaste? ¿Te frustraste? ¿Te deprimiste porque nadie te aplaudió? Ahí están tus datos críticos. Tú no te conoces por lo que piensas de ti acostado en la cama a las 11 p.m., sino por cómo respondes cuando interactúas con tu entorno físico y social. Ensayo, error, retroalimentación y mejora. No se trata de tener la respuesta desde el inicio, sino de recopilar datos y afinar tu modelo interno. Eres el ingeniero y el experimento al mismo tiempo. Y cuando tienes toda esa información de entrada útil, solucionar la falla va a ser fácil. Con todo lo que hemos hablado hasta este momento, ya tenemos los elementos suficientes para establecer una metodología clara para solucionar las fallas de tu vida, partiendo de lo más importante que es que eres una persona que se conoce a sí misma. Mira a este lado de la pantalla porque voy a mostrarte el resumen metodológico. ¿Cómo solucionar tus fallas? Primero, conócete bien. Conoce profundamente el sistema. No puedes arreglar lo que no entiendes, y eso incluye arreglarte a ti mismo. Segundo, date cuenta cuando algo no está funcionando como se espera. Una falla es una desviación entre lo que debería pasar y lo que realmente pasa. Si tú esperas un resultado y obtienes otro, por más pequeña que sea la diferencia entre ambos escenarios, ya es una falla. Tercero, identifica la falla integralmente. No toda falla es igual, algunas son catastróficas, otras no. Cada modo y fuente de falla puede variar dependiendo del caso, y algunas veces los modos y fuentes se pueden combinar. Cuarto, corrige las fallas según sus modos y fuentes de falla. Corregir tus fallas depende de entender por qué fallaste y cómo se manifestó esa falla. Se trata de hacer los cambios correctos en el lugar correcto. A veces hay que eliminar o cambiar cosas, otras simplemente dejar de hacer estupideces. Es tu tarea adaptar la solución específica a tu falla específica, pero es mi tarea darte la solución general a cada modo y fuente de falla por culpa de ponerme a hacer este video. Empecemos con los modos de falla. ¿Cómo corrijo el modo de falla de fractura? En cosas, reduciendo cargas mecánicas, distribuyendo esfuerzos o usando materiales más resistentes. En humanos, reduciendo cargas emocionales, distribuyendo esfuerzos físicos y mentales, y fortaleciéndose internamente. ¿Cómo corrijo el modo de falla de desgaste? En cosas, mejora la lubricación, suaviza el contacto directo entre piezas, usa recubrimientos, minimiza la fricción. En humanos, échate jabón y cremita, disminuye tu contacto con personas y entornos que justamente te desgastan, y evita peleas y discusiones innecesarias. ¿Cómo corrijo el modo de falla de corrosión? En cosas, usa recubrimientos protectores, disminuye la exposición al ataque químico o al ambiente corrosivo. En humanos, protégete emocionalmente, cambia de entorno físico o de círculo social cuando se vuelvan demasiado pesados. ¿Cómo corrijo el modo de falla de deformación? En cosas, limita esfuerzos mecánicos, refuerza la estructura, aumenta la rigidez del material con tratamientos térmicos. En humanos, reafirma tus valores, desarrolla tu carácter y deja de querer agradarle a todo el mundo. ¿Cómo corrijo el modo de falla de vibración? En cosas, incorpora amortiguadores a tu sistema, elimina la resonancia, alinea tus ejes. En humanos, reduce sobreestímulos, promueve espacios de tranquilidad, desestrésate haciendo cosas como ir al parque o asistir a una fiesta bien loca. Alinéate con tus objetivos. Sigamos con las fuentes de falla. ¿Cómo arreglo diseño? Técnica y humanamente, rediseñando o volviendo a hacer. ¿Cómo arreglo material? Técnicamente, eligiendo un material más adecuado según carga, entorno y función. Humanamente, haciendo ejercicio, comiendo bien, leyendo, aprendiendo. Tu cuerpo es tu material, así que hay que fortalecerlo física y mentalmente. ¿Cómo arreglo fabricación? Técnicamente mejorando los procesos de manufactura, ya sea modernizándolos o reemplazándolos.
Humanamente con dispositivos auxiliares, terapia o cirugía. Si no me entendiste, piensa en la gente que nació sin ver bien. El dispositivo auxiliar son sus gafas. Como arreglo transporte, técnica y humanamente, asegurando condiciones adecuadas durante todo tipo de traslado y transición en el tiempo y en el espacio. Como arreglo montaje, técnicamente validando que la instalación de tu sistema es adecuada y la hizo personal capacitado siguiendo los protocolos. Humanamente apartando o limitando entre sí cosas, rutinas o personas que no funcionan juntas pero que individualmente sí lo hacen. Como arreglo operación, técnicamente retomando el uso del sistema dentro de sus límites de diseño y también leyendo los manuales de usuario. Humanamente obligándote a vivir dentro de los límites que ofrece tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, en donde no desperdicies, abuses ni extralimites tus capacidades. Como arreglo mantenimiento, técnicamente haciendo revisiones periódicas, cambiando o reparando aquellos elementos dañados, orden y aseo. Humanamente, autoevaluándote, yendo al médico, juntándote con personas que te ayudan a ser mejor, y orden y aseo también. Quiero que mires este esquema. La flecha verde es el comportamiento esperado de un sistema según los requerimientos que le fueron establecidos. Ese sistema puede ser una máquina, un proceso, una persona o lo que se te ocurra que tenga que cumplir una función determinada. Si el comportamiento real del sistema se alinea con el comportamiento esperado, como vemos con esta flecha negra, todo está en orden y no hay de qué preocuparse. Si el comportamiento real del sistema se desvía del comportamiento esperado, como se ve en esta otra flecha negra diagonal, podemos notar que hay un cumplimiento parcial de su función, lo cual significaría una falla no catastrófica. Pero, si la desviación del comportamiento real con el comportamiento esperado es demasiada, podemos llegar a una pérdida de funcionalidad total y esto sería una falla catastrófica. Una vez que identifiques el tipo de falla que tienes, aplica lo que aprendiste en el video. Sigue esta metodología y propone acciones correctivas según los modos y las fuentes de falla que analizaste. Cerremos el video con 2 ejemplos y una reflexión. Como ejemplo técnico, pensemos en un sistema de tuberías de agua caliente industrial. 70 grados centígrados de temperatura, 10 bares de presión nominal, todo funciona perfectamente. Pasa el tiempo, aparecen fugas en la tubería, se baja la presión, como que algo anda mal. Tenemos una falla no catastrófica porque al fin y al cabo la fuga es mínima. Sin embargo, si dejamos esto así y no hacemos nada al respecto, puede escalar a problemas mayores. Recordemos que hay agua caliente a presionar dentro de la tubería. Se identifica el modo de falla como fractura porque hay una pequeña grieta en la unión de la tubería. Se identifica la fuente de falla como mal diseño, ya que la junta no fue correctamente seleccionada según la temperatura y presión del sistema. La solución es recalcular y seleccionar una nueva junta que sí cumpla con los requerimientos. Una vez que tengamos esta nueva selección, pues esa junta que falló la reemplazamos con la nueva. Pero no solo la que falló. Tengo que tener en cuenta todas las juntas del sistema de tuberías. ¿Por qué? Porque si esta falló por un mal diseño, es muy probable que las demás juntas del sistema fallen por las mismas razones. Entonces yo, como soy un buen ingeniero y pienso ampliamente, pues digo, reemplacemos de una vez todas las juntas viejas con estas nuevas que fueron hechas basadas en un diseño mucho más adecuado. Ejemplo humano. El sistema es una relación de pareja que apenas empieza. Existe un enamoramiento total y ambas partes disfrutan de forma muy genuina de la compañía de la otra persona. Pasa el tiempo y la relación empieza a tener problemas como peleas constantes, discusiones, intolerancia, repulsión entre cada una de las personas, llanto, en fin, un desastre. La falla es catastrófica ya que la pareja termina la relación. Se identifica el modo de falla como deformación, pues había una mujer sumisa que cambió su personalidad, costumbres y forma de ser de manera exagerada para complacer a su pareja, que era otra mujer. Tal cambio en el comportamiento de la mujer sumisa hizo que perdiera por completo su esencia, cosa que desencadenó la pérdida de interés romántico de la mujer dominante en la mujer sumisa. Sin embargo, como esta sumisa era tan complaciente, la mujer dominante seguía ahí más por beneficio que por amor. Se identifica la fuente de falla como de material emocional débil, pues la mujer sumisa no tuvo carácter ni puso los límites adecuados para que su pareja dejara de aprovecharse de ella. Aquí también se identifica otra fuente de falla, de operación, pues la pareja seguía comportamientos nocivos en su día a día que acrecentaron las diferencias entre cada parte.
Se dejaron de querer no porque estuvieran emocionalmente rotas, sino porque ya no eran las mismas de antes. La solución puntual para esta falla no existe porque la relación terminó y en este canal no apoyamos que la gente vuelva con sus ex. Sin embargo, las acciones correctivas antes de que todo se fuera a la mierda pudieron haber sido espacios de diálogo, terapia individual o de pareja, revisión de compatibilidades reales y decisión consciente de seguir o terminar. Seguramente este aprendizaje le servirá en una eventual nueva relación a la sumisa para que no sea tan pendeja y a la dominante para que no sea tan abusiva. Conclusión. Fallar no te hace débil. Lo que te hace débil es seguir fallando en lo mismo sin entender por qué y sin tomar ninguna medida para mejorar. Cada falla es una oportunidad para hacer ingeniería contigo mismo. Puedes mejorar continuamente. La vida no es un sistema libre de fallas, pero con esta metodología puedes dejar de improvisar y empezar a mejorar con intención. Recuerda que si no haces nada distinto, no puedes esperar resultados distintos. No dejarás de meter la pata, pero serás una mejor persona, más eficiente, más útil, y eso lo notarás tú mismo, tus seres queridos y toda la sociedad en general. Una falla que se identifica y no se corrige ya es una decisión. Mejor decídete a dejar de fallar. Deja en los comentarios cuál fue la última falla que identificaste y corregiste con grandeza.